Buenos días. Gracias a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago por esta oportunidad que me están dando el día de hoy para poder presentar mi trabajo de investigación. No es más que empezar con Proverbios capítulo 2, versículo 10, donde dice que pues la sabiduría penetraría en tu mente y el sabor se te hará atractivo. Dejando esto en manos de Dios y dándole las gracias a este tutor académico por este acompañamiento, al profesor Giovanni Lobo, desarrollamos este tema: ventajas de la exoneración del pago del impuesto sobre la renta en el sector agropecuario según el decreto presidencial 2287. El sistema tributario de todo país se encarga de poder en toda esa estructura desarrollar la recaudación, y el Estado puede determinar los tipos de impuestos, porcentajes, inclusive las exoneraciones. Estas exoneraciones buscan incentivar lo que es las inversiones y también, en nuestro tema, como es el sector agrario, aumentar la producción en lo que son los alimentos en nuestro país, en el Estado venezolano. No es más que este decreto 2287 de exoneración del pago del impuesto sobre la renta en el sector agropecuario motiva a dicho sector. Este decreto viene de décadas. De 1960 tiene un trato preferencial en la ley de impuestos sobre la renta hasta 1999, donde se eliminó la exención como tal. Y empezó en el año 2000 el decreto 838, que comienza a manejarse este beneficio como una exoneración. De allí ese empezó durando 4 años y en continuidad a través de otros distintos decretos, pero bajo el mismo objetivo, que es la exoneración del pago del impuesto, llegamos al que estamos investigando el día de hoy, que es el 2287. Este trabajo de investigación consta de 5 capítulos. Está desarrollado o delimitado en el sector Atacoso, en el municipio de Colón, en el estado Zulia, y se desarrolla comenzando con el capítulo 1, con la problemática a investigar, objetivos de la investigación, la justificación y delimitación. El capítulo 2 cuenta con los fundamentos teóricos, también los antecedentes, la base teórica, la operatividad de la variable, y dando continuidad al desarrollo del tema. En el capítulo 3 se puede detallar lo que son los procesos investigativos, el tipo de diseño de investigación, la población y la muestra, y ya el cuarto ya vemos lo que son los resultados y el análisis de la investigación. En el 5 las conclusiones y recomendaciones, terminando con las reseñas bibliográficas. El capítulo 1, el problema. Vidal en el 2010 señala que el contribuyente, como consecuencia de la operación de un negocio u organización, no solo se encuentra obligado en el pago de los tributos, sino que además está obligado al cumplimiento de una serie de deberes formales que tienen la finalidad de lograr un efectivo control fiscal por parte de la administración tributaria en nuestro estado venezolano, señala. Esto se puede evidenciar mejor en la exoneración de algunos impuestos, como es el caso señalado, tema de estudio, el decreto presidencial 2287, recordando que el COT, el Código Orgánico Tributario, nos habla en su artículo 145. Síntomas: falta de inversiones en pro del desarrollo y modernización de los procesos agropecuarios, disminución de los índices de productividad, así como disminución de la producción. Son los síntomas que pude ver al momento de desarrollar el problema. Causas: desmotivación de los productores, situación económica del país, desconocimiento del contenido del decreto 2287, donde se obliga a invertir el monto exonerado en inversiones para el desarrollo agropecuario.
y como consecuencia el no cumplir estos requisitos exigidos por la ley sería la suspensión de la exoneración y en ello sería el beneficio de no cancelar el impuesto sobre la renta. Me recuerdo en mis tiempos, en mi experiencia laboral, cómo podía haber colegas contadores públicos, inclusive dueños del sector agropecuario, por no conocer este decreto, podían simplemente decir, declare y gozo de la exoneración del pago del impuesto porque trabajo en el sector agrario, pero desconocían el cumplimiento de los deberes formales, que a continuación lo vamos a ir desarrollando. Formulación del problema. ¿Cuáles son las condiciones establecidas en el decreto 2287 para que los productores agropecuarios accedan a la exoneración del impuesto sobre la renta? ¿Cuáles son los deberes formales de cumplimiento obligatorio por parte de la unidad de producción agropecuaria? Se nos presentó el problema de pantalla, pero ahora más chica, pero se sigue viendo. Seguimos con la formulación del problema. ¿Qué beneficios tiene el decreto de exoneración 2287 para las unidades de producción? Objetivo general: analizar las ventajas de exoneración del pago del impuesto sobre la renta en el sector agropecuario según el decreto presidencial 2287. Tenemos objetivos específicos: enumerar las condiciones establecidas en el decreto 2287 para que los productores agropecuarios accedan a la exoneración del impuesto sobre la renta. También identificar los deberes formales de cumplimiento obligatorio por parte de las unidades de producción agropecuaria. También describir los beneficios del decreto de exoneración 2287 para las unidades de producción agropecuaria. Capítulo 2. Marco teórico. Según Tamayo, amplía la descripción del problema de investigación en cuanto a la teoría. Antecedentes de la investigación. Sumamente importante para mí para poder complementar toda esta parte teórica y poder continuar con los capítulos siguientes de la investigación. Según Gronesberg, en el 2015, su tema llamado Cumpliendo con los deberes formales establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado en la empresa agropecuaria Rosalinda, Compañía Anónima, me aportó conocer o profundizar un poco más los deberes formales de las empresas agropecuarias. En cuanto Medina en el 2014, cumpliendo los deberes formales en materia del impuesto al valor agregado, en el caso Control System, Compañía Anónima, pueden ustedes también ver que estos deberes formales fueron aplicados a una empresa distinta en el agrario, pero me permitió revisar o fundamentarme sobre la teoría de los deberes formales de manera general. Ávila en el 2012, con el tema de la normativa tributaria aplicable en el sector agrario venezolano, me ayudó a poder revisar los aspectos legales tributarios. Cardoso y Vargas en el 2012, con las normativas aplicadas en la administración tributaria para la verificación de los deberes formales, ULA, me permitió radicalmente ver el proceso del CENIAT en cuanto a la revisión de los deberes formales de manera general a las empresas. En mi experiencia laboral, no vi en mis 10 años en el sector administrativo, en mi campo, una verificación de deberes formales en el sector agrario, por ser ubicada de manera muy indirecta de tales casos. Continuando también con las bases teóricas, Leggi en el 2003, son la prestación pecuniaria, aquí no, justificación de la investigación. La seguridad alimentaria del país es de vital importancia
dándole continuidad al tema de investigación del Decreto Presidencial 2287. Está en tres perspectivas: en lo teórico, en lo metodológico y en lo práctico. En lo teórico puedo decirle que mi aporte es en cuanto a la teoría del estudio de la variable. En lo metodológico tenemos el plan a seguir del proceso investigativo de carácter científico y da como resultado la credibilidad y utilidad en el sector agrario. De relevancia práctica, incurriendo en algunos ilícitos formales por parte del sector agrario, no tanto del sector, sino del dueño o del responsable, del contribuyente, al no cumplir con los deberes formales del decreto de exoneración, trayendo como consecuencia multas y pagos del impuesto. Delimitando la investigación, se enmarca dentro de la línea de investigación de tributación agropecuaria. Delimitación geográfica, unidades de producción agropecuarias en el sector Atacoso, municipio Colón, estado Zulia, y como tiempo temporal en el lapso correspondiente de los meses de enero a febrero del año en curso, 2019. Capítulo 2, marco teórico. Según Tamayo, amplía la descripción del problema de investigación en cuanto a la teoría. Antecedentes de la investigación. Sumamente importante para mí para poder complementar toda esta parte teórica y poder continuar con los capítulos siguientes de la investigación. Según Gronesberg, en el 2015, su tema llamado Cumpliendo con los deberes formales establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado en la empresa agropecuaria Rosalinda, compañía anónima, me aportó conocer o profundizar un poco más los deberes formales de las empresas agropecuarias. En cuanto Medina en el 2014, cumpliendo los deberes formales en materia del impuesto al valor agregado, en el caso Control System, compañía anónima, pueden ustedes también ver que estos deberes formales fueron aplicados a una empresa distinta en el agrario, pero me permitió revisar o fundamentarme sobre la teoría de los deberes formales de manera general. Ávila en el 2012, con el tema de la normativa tributaria aplicable en el sector agrario venezolano, me ayudó a poder revisar los aspectos legales tributarios. Cardoso y Vargas en el 2012, con las normativas aplicadas en la administración tributaria para la verificación de los deberes formales, ULA, me permitió radicalmente ver el proceso del CENIAT en cuanto a la revisión de los deberes formales de manera general a las empresas. En mi experiencia laboral, no vi en mis 10 años en el sector administrativo, en mi campo, una verificación de deberes formales en el sector agrario, por ser ubicada de manera muy indirecta de tales casos. En cuanto a las bases teóricas de la investigación, implica un desarrollo amplio de los conceptos según áreas. Legging en el 2003 nos define como la prestación pecuniaria que el Estado exige en ejercicio de su poder del imperio con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Las condiciones que dice la Gaceta que deben cumplirse para calificar de la exoneración es que tenga la actividad económica en cuanto al sector agropecuario, debe de tener un registro fiscal, que es el RIF, destino del monto autorizado se debe conocer, la declaración de inversión y los deberes formales, cumplirlos. En cuanto a lo que ya mencionamos, más adelante lo vamos a explicar. Los deberes tributarios que menciona el decreto y de manera general que lo establece el Código Orgánico Tributario son los elementos de obligación tributaria, el sujeto pasivo, hecho imponible, la base imponible,
causalidad del gasto y tarifas en cuanto a lo que dice el decreto. Los deberes formales que en la Gaceta referencia es el de inscripción en el RIF. No es solamente, o puede decir el dueño del sector agropecuario, ya yo estoy inscrito en el RIF, me inscribí ya desde hace mucho tiempo. Para poder gozar del beneficio de exoneración, debe de, en el RIF respectivo, indicar que está acogido a esa exoneración de impuestos. Y llevar comprobantes, llevar libros contables, es decir, que debe de llevar una contabilidad, un libro de ingresos y egresos como establece el decreto, y la presentación de declaraciones, no solamente la declaración de impuestos sobre la renta, sino también declaraciones juradas de reinversión. Las bases legales con la pirámide de Kelsen, desde la cúspide de la Constitución de la República Bolivariana, en su artículo 311, que lo tocamos, la Ley de Impuestos sobre la Renta, en su artículo 197, Código Orgánico Tributario del 2014 vigente, tocamos lo que es el artículo 1, el 145, el Código Comercio, el artículo 1, todo el decreto 2287, según la Gaceta Oficial número 40.873. Siguiendo con el capítulo 3 del marco metodológico, se describe cada uno de los aspectos que rige el proceso de investigación. Durán y otros señalan que los fundamentos de relación objeto-sujeto, el estilo y la apropiación de la realidad van a explicar explícitamente el enfoque que quiere ver el investigador. La naturaleza de la investigación es un enfoque cuantitativo. El tipo y diseño de la investigación es una descriptiva y documental. La unidad de estudio, según Hurtado, resalta que las unidades de estudio se deben definir de tal modo que a través de ellas se pueden dar una respuesta completa y no parcial de interrogantes de la investigación. En este caso, la unidad de estudio es las ventajas del decreto presidencial 2287 de las unidades de producción del sector agropecuario, recordando a Tacoso, del municipio Colón del estado Zulia. La técnica que utilicé para recolección de datos fue el subrayar la información para luego procesar el análisis contenido de las partes que lo integraron. En la fase de revisión bibliográfica en la investigación se realizó arqueos de diferentes fuentes bibliográficas, hemerografías, la parte electrónica que contribuyeron al aporte de la información, inclusive páginas web que me permitieron determinar o analizar distintos conceptos de la investigación. Posteriormente se realizaron arqueos bibliográficos procesando la información en la base de análisis de información a través de resúmenes y esquemas de la misma. En el capítulo 4, ya en ese proceso avanzado de la investigación, donde nos toca ver los resultados y el análisis de los mismos, tuvimos por objetivo, en compañía de tutor académico, enumerar las condiciones establecidas en el decreto 2287. Podemos ver dos condiciones: destinar el 100% del impuesto que le corresponde a pagar a inversiones e investigaciones en el área que corresponde al mejoramiento de la productividad y bienes capital, y presentar la declaración jurada donde se describe claramente el destino de los fondos del ejercicio anterior y el destino de los fondos sobre el año en curso. Esto de presentar la declaración es de manera electrónica por la web. El CENIAT en su página tiene una parte donde se baja un archivo y hay que pasar a un correo electrónico del sector agrario del CENIAT, que es el que recibe esta información y después es evaluada.
El segundo objetivo es identificar los deberes formales de cumplimiento obligatorio por parte de la unidad de producción agropecuaria. Lo estábamos referenciando y es por eso que ahorita se lo describo. Inscribirse en los registros exigidos de normas tributarias. Esto incluye el RIF y mantenerlo actualizado. Es importante eso. Inclusive en la actualización del RIF o en la parte del RIF existe un punto muy importante, que es decir, la actividad que hace la empresa, y allí se dice o se determina que es del sector agrario. Emitir, entregar o exigir comprobantes, llevar sus libros y registros contables, presentar las declaraciones y comunicaciones, permitir el control de la administración tributaria, informar y comparecer ante la administración tributaria, obtener la autorización de la administración tributaria para el ejercicio de la actividad agropecuaria, en este caso que va a ser la económica. También es importante mencionar que el decreto 2287 señala una serie de deberes formales que cumplir. Uno de esos es asentar la información de los ingresos, costos y gastos relativos a la actividad en libro foliado de una forma ordenada y consecutiva. Es decir, que además de los deberes formales asumidos por ser contribuyente, se adiciona por utilizar este beneficio estos deberes que estamos nombrando. Cumplir con lo establecido en la administración tributaria en cuanto a la emisión de facturas. Tiene como objetivo 3 describir los beneficios del decreto de exoneración. Es necesario aclarar que este beneficio que reciben es de importante magnitud porque según el impuesto sobre la renta, el 35% del enriquecimiento del ejercicio económico es de reinversión al desarrollo tecnológico de procesos. Implicará el beneficio entre las unidades de producción porque aumentará sus niveles de productividad en las ganancias. En uno de los antecedentes que veía en cuanto a estudio, se pudo ver que en este sector atacoso, en un cierto año estudiado, igual también nosotros hicimos el análisis, simplemente hacían eso, tomaban la exoneración, pero no se veía la reinversión del impuesto. Ya terminando con los capítulos que representan esta investigación, el último capítulo, conclusiones y recomendaciones, tenemos: los sujetos pasivos beneficiados con este decreto deben realizar su declaración de impuestos sobre la renta. La exoneración no exime de la misma. Recordándole entonces a aquel dueño del agro que crea, porque desde muchos años fue exento del pago del impuesto sobre la renta, después exonerado, crea que no tiene que hacer declaración de impuestos sobre la renta. Debe de hacer declaración de impuestos sobre la renta. Tenemos como conclusión: la exoneración viene acompañada de una serie de condiciones que deben cumplir el sujeto pasivo. Además de lo ya indicado, esto debe declarar las inversiones realizadas en el ejercicio económico anterior y las proyecciones del siguiente. Haciendo hincapié que la portal del CENIAT tiene una parte exclusiva para poder contar con el formato, hacer el mismo de reinversión y enviarlo por correo electrónico al departamento correspondiente. En cuanto a los deberes formales de cumplir la obligación por parte de la unidad de producción agropecuaria, se concluye que estos son mayores a los correspondientes de los sujetos pasivos de otras actividades económicas como comercio, por ejemplo. Tal situación se da debido a la necesidad de agregar deberes formales señalados en el Código Orgánico Tributario, lo especificado en el Decreto 2827. Otra conclusión con respecto a los beneficios del Decreto de Exoneración 2287, las unidades de producción agropecuaria son de importante señalar que la exoneración del pago del impuesto, el beneficio que dicho decreto otorga a los sujetos pasivos de clasificar para ello, se mencionó en los capítulos anteriores.
Es el monto significativo que esto implica porque el porcentaje del pago sobre el enriquecimiento es muy elevado. Por ello se puede ver que la mayoría, un gran porcentaje del sector, se acoge a este beneficio. Recomendaciones. Productores agropecuarios deben asesorarse en cuanto a los deberes formales, así como las condiciones que garanticen disfrutar de la exoneración. También se recomienda revisar el proceso contable para corregir algunas debilidades. Se recomienda a los productores agropecuarios invertir el dinero correspondiente de acuerdo al pago del impuesto sobre la renta a las oficinas de administración tributaria. Se recomienda realizar campañas y talleres de información dirigida a productores y también que se defina de una vez por todas el decreto que va a regirse en este año 2019, ya que este decreto presidencial 2287 tuvo vigencia hasta finales del año 2018. Quiero decir entonces que todo este sector agropecuario que decida en este año establecerse de manera legal no goza del beneficio de exoneración, ya que no existe actualmente en el país un decreto de exoneración vigente. Quiero darles las gracias y así como está esa imagen, me siento yo victoriosa de este momento especial de tener una experiencia con recuerdos muy gratos en mi corazón de haber cruzado este gran caminar para poder conseguir esta especialización de tributo. Quiero darle las gracias de nuevo a esta universidad por haberme permitido recorrer su caminar, especialmente al profesor que me acompañó en esta investigación, al profesor Giovanni, a mi compañera, hermana, y que tanto me ha apoyado, a la profesora Marjorie, a todos los presentes que se han permitido la atención de mi trabajo de grado. Quiero darles las gracias a todos los ángeles que Dios me ha puesto para culminar este gran proyecto. Gracias por su atención.